¿Cuántos bomberos, cuántos rescatistas a la vez estaban por turno, por ejemplo? Eran grupos de 10 personas. Depende del lugar. Sí, nosotros teníamos Depende del lugar. Había 30 nosotros teníamos. Nosotros el segundo día donde Eran estábamos distintas zonas, trabajando, Claro. Trabajaba un grupo de 3 60. o 4 arriba de la parte donde estaba el escombro y la otra gente quedaba todo así en cadena para ir pasándolo. Claro, siempre balde con escombros. Entonces íbamos carreando hacia un camión que había. La primera noche que se fue a trabajar, se trabajó sobre 3 sectores que habían sido marcados por los perros, que ahí había alguien, digamos, una persona muerta. Y lo que no se sabe es la profundidad. Claro. El perro lo detecta por el olor. Está bien. No se pero sabe la no profundidad. cantidad de Entonces se metros empieza a escarbar, a ir sacando a mano. Aparte había lugares estrechos que mandábamos la cámara. Se mandaba cámaras también. Sí, sí. Pero la eficiencia de los perros es alta. Sí, donde ellos marcaban estaba la víctima. Lo que pasa es que muchas veces también se confundía porque había carne en las laderas, todo eso también. Hay que tener en cuenta que era un edificio donde estaba habitado y había gente y por ahí se confundían los olores o el mismo, o sea, un mismo cuerpo en un sector por diferentes factores de ventilación, ese mismo olor se podía sentir en otro extremo, en otro sector. Por eso a veces había diferentes puntos donde buscar que a lo mejor te llevaban a un mismo lugar o a un mismo cuerpo. Que los perros son perros como cualquier otro, pero con los sentidos más trabajados, están especializados en eso. Y por eso siempre, si un perro marcaba en ese lugar, trabajaban las personas al lugar donde marcaba el perro, porque era como la herramienta más efectiva que se tenía en el momento. Después se implementaban otras cosas, pero siempre el perro era como la herramienta que vos tenías para certificar o para tener una sospecha. Sí, o orientar hacia el lugar. Orientar donde podía estar el Les tocó a ustedes estar en grupos, en turnos donde aparecieron, ¿no? Sí. Sí. Tres. Esa noche salieron 3, nosotros trabajamos donde estaba la chica de Entre Ríos. La chica de Entre Ríos que estábamos. Claro. En la Y esquina. habíamos localizado otro cuerpo que estaba abajo de los tanques. Claro. La verdad que tuve que sacar los tanques para poder sacar los cuerpos que había abajo. Al momento que se trabaja sobre ese sector donde estaba la chica, se ubica un espacio. Al ir sacando escombros quedan como huecos, entonces ahí cuando lo detectábamos venían cámaras con sondas que las mandaban y miraban, y donde podía entrar algún perro metían un perro también. Sí, realmente es un trabajo no únicamente de los rescatistas, y se habla de los bomberos y de los rescatistas, realmente el grupo canino que hubo realmente es Y también era impresionante la prueba de fuego para ellos. la colaboración que han Y respondieron. Son cosas que pasan todos los días. Claro, exactamente. Claro, el entrenador y le enseñó, pero por eso mismo, por ahí mucho hablaron porque no teníamos nuestro grupo, porque realmente a veces lo que nosotros podemos llegar a tener acá nunca lo llegás a pensar o se te ocurre que podés estar trabajando en un gran desastre como esto y uno por ahí prioriza otras cosas. Y otra de las cosas para rescatar de todo esto, que en una noche que lo charlamos con Juan y ellos estaban con una necesidad y una ansiedad de ir, yo le dije, ojo que por ahí más es menos, o sea, ir mucho, por ahí genera muchos conflictos de estructura y de mantenimiento, o sea, se buscó un equilibrio justo y se mantuvo la gente justa en el lugar, que eso es importantísimo. Si no, hubieras tenido a lo mejor 800 bomberos, ¿sí? En donde todo hubiera sido más desordenado. Y realmente esto para destacar, y es muy bueno, Protección Civil de la provincia hace años que está trabajando y se ha apoyado mucho en lo que es bombero voluntario, porque saben que tienen el 98% de la problemática se la está resolviendo bomberos voluntarios, y hizo una apertura hacia bomberos voluntarios, porque en realidad Protección Civil únicamente tendría que trabajar o dependerían los bomberos zapadores, donde no tienen mucha estructura dentro de la provincia, y se dieron cuenta que los voluntarios estaban resolviendo un montón de problemáticas, y esto arrancó allá por las inundaciones ahí de Santa Fe,
sequía del norte y grandes desastres que ha habido. Entonces Protección Civil empezó a prestar atención y empezó a hacer una apertura hacia los bomberos voluntarios. Y le prestó atención y le dio el lugar. Y realmente eso también es para destacar, porque el éxito de todo este trabajo no es únicamente a todos los chicos que fueron a trabajar, fue a la cabeza que estuvo de todo esto desde el primer momento, donde gente que, como Marcos Cajadillo, como Aldo Fabucci, que son los coordinadores y son los directores, estuvieron todo el tiempo presentes y a cargo y estuvieron supervisando todo y que todo esté, y cuidando mucho a los bomberos. Realmente a mí me llenó de mucha tranquilidad cuando yo me contacté con ellos, y realmente dejarle a la gente nuestra a cargo de ellos es como que si estuvieran trabajando conmigo, porque son realmente gente que, más allá de su trabajo, más allá de que puede ser un puesto político o no, realmente han trabajado humanamente. Y a Marcos Cajadillo lo conocemos desde hace muchísimos años, hemos compartido accidentes muy grandes acá en la zona y todo eso, y realmente fue uno de los impulsores y uno de los que en su momento, cuando se hablaba de que teníamos que coordinarnos porque teníamos que trabajar todos juntos y en grandes desastres, y decíamos, una provincia, ¿qué gran desastre podríamos tener? Y los tenemos, y pasan, y hoy estamos ordenados. Y entonces hoy tenés una respuesta más rápida, tenés una estructura mejor armada, y todo ese centro de operaciones. Por eso digo que no hay que envidiarle nada a los Estados Unidos ni a los países de ahí del primer mundo, porque vos entrabas y no parecía que estuvieras dentro de una estructura de lo que era el país hace 10 años atrás, bombero. ¿Por qué? Porque antes bombero trabajaba por su lado, zapadero trabajaba por el otro, policía federal por el otro, y cada uno, y ese trabajo no era unificado y no llegaba a tener un éxito y era homogéneo. Hoy vos veías un bombero trabajando con uno de prefectura, o con uno de gendarmería, o con uno de la Policía Federal, o con el grupo de rescate especializado de la Policía Federal, y eran todos pares. O sea, no se miraban como diciendo, vos sos voluntario, yo soy oficial. Todo fue igual, todo fue, ¿pero por qué? Porque a veces hay que también ver que ese trabajo está hecho por una buena cabeza, y cuando hay una buena cabeza, lo demás funciona. ¿Por qué? Porque todos tenían el mismo criterio: salvar vidas y tratar de recuperar y llevarle tranquilidad a la familia.